Bien, continuamos con las preguntas que no me cayeron del examen de lenguaje matemático. La siguiente es una pregunta de conjuntos y también de relaciones de equivalencia. Y es bastante truculenta, ¿eh? No es que sea especialmente difícil, pero hay que pensarla mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado y ir paso a paso. Entonces vamos a ver lo que se nos explica. Se nos da lo siguiente. Tenemos un conjunto E que no es vacío. Entonces lo único que sabemos de E es que no es el conjunto vacío. Y se nos da un subconjunto A de E, entonces, y que tampoco es vacío. Entonces de A sabemos que es un subconjunto de E y sabemos que A no puede ser el conjunto vacío. Y también se nos dice que A tampoco es igual a E. O sea que es un subconjunto de E que ni es el conjunto vacío ni es E, es cualquiera que contenga algunos de los elementos de E. Vale, entonces se nos dice que en el conjunto de las partes de E, P de E, recordad, P de E es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles de E. Entonces sabemos que A es uno de estos elementos. Sabemos que A está aquí como un elemento en el conjunto de las partes de E. Y hay otros elementos de P de E que son subconjuntos de E. Pues en este subconjunto en P de E se establece una relación de equivalencia, que es esta que se nos da aquí. Un conjunto cualquiera B tiene una relación con un conjunto cualquiera C, ambos siendo elementos del conjunto de las partes de si, solo si B unión A es igual a C unión A. Y se nos va a preguntar sobre clases de equivalencia, de esta relación de equivalencia. Entonces, antes de ir a esto, por ejemplo, es un buen ejercicio, aunque también puede ser una pérdida de tiempo, pensar mentalmente cuándo se cumple esta relación en PDE. Cuándo, si te dan dos conjuntos cualquiera, B y R B y C, perdón, se cumple esta relación. Entonces, para que se cumpla la relación, B unión A tiene que ser igual a C unión A. Entonces podéis ir pensando en cuándo sería esto cierto, cuándo podría ser esto cierto. Por ejemplo, una ocasión en que podría ser cierta es si B es igual a C. Si B es igual a C, llamemos esa, pues si B es igual a C, evidentemente A es igual a A y B es igual a C, entonces B unión A es igual a C unión A automáticamente. Da igual, no necesitamos saber nada más. Si B es igual a C, entonces B tiene una relación de equivalencia con C. Lo que es lógico, ¿no? Porque esto es la constatación de que esta relación de equivalencia cumple la propiedad reflexiva. ¿Qué pasa si B no es igual a C? Seguimos pudiendo encontrar conjuntos que cumplen esto. Pues sí, sigue habiendo ejemplos de conjuntos que lo cumplen, ¿no? Por ejemplo, si B es este es otro supuesto, ¿no? Si B es un subconjunto de A y C también es un subconjunto de A, o sea, no tienen por qué ser iguales, pero si los dos, si B y C son subconjuntos de A, entonces también se cumplirá la relación. ¿Por qué? Porque B unión A, como B es subconjunto de A, B unión A es A. Y como C y C unión A, como C es subconjunto de A, C unión A es A. Entonces tenemos A es igual a A. Entonces en este supuesto también se cumpliría la relación de equivalencia. Y hay por lo menos otro que también he encontrado, donde también se cumpliría la relación de equivalencia. Digamos que en este caso A es un subconjunto de B. Entonces, si A es un subconjunto de B y C es igual a B menos A, creo que también se cumpliría la relación, porque tendríamos en este lado
la unión de B y A, en este caso, como A es un subconjunto de B, B unión A sería igual a B. Y en el lado de la derecha tendríamos C, que es B menos A, tendríamos B menos A más A, los A se cancelan y tendrías B. Entonces B sería igual a B, entonces también se cumple. Pero en todo caso, tenemos que comprobar aquí las relaciones de equivalencia que se nos mencionan. Entonces vamos a ellas. Esto lo podríamos mirar, incluso buscar más casos donde se puede cumplir la relación de equivalencia si tuviésemos tiempo y calma, que un examen con 12 minutos por pregunta no tenemos. Entonces, ¿cómo procederíamos? Vale, vamos a mirar las 3 proposiciones que se nos dicen y veamos cuáles son ciertas, porque las respuestas posibles son 2 son ciertas, 3 son ciertas o ninguna de las anteriores. Entonces vamos a empezar con 1. Entonces, en 1 se nos dice, la clase de equivalencia del conjunto vacío es igual a la clase de equivalencia de B para todo B, subconjunto de PDE, elemento de PDE, siempre y cuando B sea subconjunto de A. Entonces, bueno, esto suena muy lioso, pero vamos a comprobarlo. Entonces, se nos dice que la clase de equivalencia del conjunto vacío es igual que la de B. Y esto quiere decir que B tiene una relación de equivalencia con el conjunto vacío. Esto es lo que quiere decir esto. Entonces, fijándonos en esta fórmula, BRC, simplemente hemos cambiado C por el conjunto vacío. Si esto es cierto, entonces se sigue necesariamente que B unión A es igual al conjunto vacío unión A. ¿Y es esto cierto? Para todo B. Entonces, se nos ha dicho que B es un subconjunto de A. Entonces, si B es un subconjunto de A, B unión A es A. Y en el lado derecho de la igualdad tenemos conjunto vacío unión A. La unión del conjunto vacío con cualquier otro conjunto es el otro conjunto. Entonces, esto es A. Entonces, efectivamente, vemos que la primera proposición es cierta. Si B es un subconjunto de A, B pertenece a la clase de equivalencia del conjunto vacío. B tiene una relación con el conjunto vacío. Entonces vamos a la segunda. La segunda nos dice, la clase de equivalencia de E, o sea, de todo el conjunto, es igual a la clase de equivalencia del inverso de A. Entonces utilizamos el mismo método, pues en vez de B ahora ponemos E y en vez de C ponemos el complementario de A. Entonces, si esto es cierto, entonces E tiene una relación de equivalencia con el complementario de A. Y si E tiene una relación con el complementario de A, esto es lo mismo que decir que E unión A es igual a complementario de A unión A. Entonces miramos, E, recordad, es el universo, es el conjunto no vacío del que todos los demás son subconjuntos. Entonces E unión A va a ser igual a E. Y el complementario de A en unión A, pues representa todo lo que hay en el conjunto nodriza, que es E. Entonces, esto es E también. Entonces comprobamos que es cierto, efectivamente. La clase de equivalencia de E es la misma que la clase de equivalencia del complementario de A. Entonces ya sabemos que la tercera respuesta está mal. No puede ser ninguna de las otras respuestas porque 2 son correctas. Ahora vamos a comprobar la tercera. Si la tercera fuese correcta, la respuesta correcta serían las 3 son correctas. Si la tercera es falsa, la respuesta correcta es B. Solo 2 proposiciones son verdaderas. Entonces, la tercera es un poco más liosa. Entonces se nos dice que para cualquier C que cojamos, que es un elemento del conjunto de las partes de A, o sea, para cualquier C, la clase de equivalencia de C va a ser igual que los Bs que cumplan que C menos A es un subconjunto de B. Entonces esto es un poco truculento. Entonces esto quizás se visualiza si hacemos específicos los conjuntos E y A y B y C. Entonces ahí podemos verlo concretamente, ¿no?
En todo caso, como se nos está diciendo que para todo C esto es cierto, solo tendríamos que encontrar un caso, un contraejemplo, donde no es cierto que la clase de equivalencia de C es igual a, estos conjuntos donde B es un conjunto de E, tal que C menos A es su conjunto de B. Entonces solo tenemos que buscar un contraejemplo, pero vamos a intentar visualizarlo. Por ejemplo, imaginemos que E sea igual a el conjunto con los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Un conjunto relativamente sencillo, ¿no? Es un conjunto con 4 elementos. Entonces, ahora tenemos que elegir un A. Y entonces el A simplemente tiene la única constricción de que A tiene que ser un subconjunto no vacío de E. Por ejemplo, podría ser el conjunto que incluye al elemento 4. ¿No? Esto es perfectamente válido, podemos escoger uno cualquiera. Entonces, ahora B y C. Entonces, C puede ser cualquiera, porque para todo C, entonces, C puede ser lo que nos salga de las narices. Y se nos dice, la clase de equivalencia del C es igual a todos los conjuntos B, a la clase de equivalencia de los Bs, siempre y cuando B incluya como subconjunto a los Cs menos As. Entonces, vale. Vamos a determinar primero el C para poder determinar cuál puede ser el B. Entonces, si C, por ejemplo, fuese por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, ahora determinamos el B. Entonces, por ejemplo, un B que sea subconjunto de E, un B cualquiera, pero que cumpla que C menos A sea subconjunto de B. Entonces tenemos que buscar un B que sea subconjunto de E y tenemos que buscar un B donde C menos A sea su elemento. Entonces sea un elemento de B. Perdón, sea un subconjunto de B. Entonces vamos a comprobar qué es C menos A. Eso con la barra lateral, esto es C menos A. Entonces C menos A es el conjunto C, que es el conjunto 1, 2 y 3, menos el conjunto A, que es 4. Entonces esto es igual, este conjunto menos este es igual que el conjunto inicial, porque no restamos nada porque 4, al no estar 4 en el conjunto inicial menos un conjunto con 4 es igual al conjunto inicial. 1, 2, 3. Entonces, para B podemos escoger cualquier conjunto B siempre y cuando 1, 2, 3 sea subconjunto de B. Eso quiere decir que B tiene que tener a 1, 2, 3 como elementos. Pues vale, pues vamos a hacer de B el conjunto 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, comprobamos ahora. La clase de equivalencia de C es igual a la de B si B unión A es igual a C unión A. B es 1, 2, 3, 4, unión A es 1, 2, 3, 4 igual. Y C unión A es 1, 2, 3, unión 4, que es 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este ejemplo concreto que hemos visto, sí se cumple que la clase de equivalencia de C es igual a esta clase de equivalencia de Bs, siempre y cuando los Bs incluyan como subconjunto a C menos A. Entonces, podríamos decir a priori que sí parece que se cumple la relación de equivalencia.
Podemos buscar o podemos encontrar un contraejemplo donde parezca que no se cumpla. Bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente vídeo. Aquí vimos un ejemplo, porque ya estoy haciendo este un poco largo. Entonces aquí hemos visto un ejemplo donde efectivamente la relación se cumple, pero esto se tiene que cumplir para todo C. Entonces vamos a intentar buscar un C que no cumpla esta relación, a ver si lo encontramos.